ser mujer, ser indígena y ser pobre es lo peor que te puede pasar en la vida. Lo peor no es ser mujer, ser indígena o ser pobre. Lo peor es que la gente que está en el poder nos siga viendo como una desgracia. Que soy violencia política de género. Cuando tú, enfrente de la presidenta de México, en tu estado, le dijiste a las indígenas de nuestro país que no hay peor cosa en la vida que nacer indígena y nacer pobre. Perdóname, Laira. No te mando a chingar. ¿De verdad te crees todo lo que te dicen? La semana pasada estuvo circulando en las redes un video donde Laida Sansores, la actual gobernadora de Campeche, dijo que ser indígena y ser pobre es lo peor que te puede pasar en la vida. Los medios de comunicación repitieron esta escena señalando y acusando a la gobernadora de enunciar un discurso de odio. Algunas de las voces fueron Pedro Ferriz Hijar. Le dijiste a las indígenas de nuestro país que no hay peor cosa en la vida que nacer indígena y nacer pobre. Canal 40. Lo peor no es ser mujer, ser indígena o ser pobre. Evidentemente, siguiendo una línea editorial. Aunque el hecho tiene una semana y el mundo contemporáneo todo lo exija rapidito y de buen modo, nos va a servir para realizar un ejercicio hermenéutico que nos ayude a comprender qué es lo que está pasando. Y para realizar este análisis debemos comenzar, como es de rigor, con el contexto. El pasado 16 de agosto de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum, junto con la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, inauguraron el Centro Libre para las Mujeres en Calakmul. El evento lo inició la gobernadora, reconociendo la labor de la presidenta y lo simbólicamente importante que es tener a Claudia como la primera mujer presidenta del país. Continuó hablando de los problemas sociales que sufre el pueblo mexicano. Habló de la importancia de dar oportunidades a los jóvenes y posteriormente habló sobre la vulnerabilidad de las mujeres. Ella es una historia de vida, por eso es presidenta, no es la consecuencia de un dedazo, es la consecuencia de un pueblo que reconoce a quienes vienen luchando por los que menos tienen, por los más vulnerables, y esos creo que hoy son las mujeres. Ser mujer, ser indígena y ser pobre es lo peor que te puede pasar en la vida. Y creo que Claudia está aquí recorriendo y creó la Secretaría de la Mujer. Sus palabras fueron crudas, pero si las ponemos en el contexto adecuado, nos damos cuenta que las dijo como una manera de enfatizar la compleja vulnerabilidad que las mujeres siguen teniendo. A quienes vienen luchando por los que menos tienen, por los más vulnerables, y esos creo que hoy son las mujeres. En este caso, lo dicho por Laida refleja tres vulnerabilidades. El hecho de ser mujer, si existe la lucha feminista, no es porque hayan jugado un papel primordial en la historia falocéntrica de este país y de la región. El hecho de ser indígena. Nuestros pueblos originarios en toda América Latina han sufrido discriminación y marginación por parte de la cultura eurocéntrica y sus esbirros mestizos. Esta parte, esbirros mestizos, me hace recordar el filme de Django sin cadenas de Quentin Tarantino al personaje de Stephen, interpretado por Samuel L. Jackson, quien es un hombre en condición de esclavitud de la hacienda algodonera de Calvin Candy, Leonardo DiCaprio, y que él no se siente un esclavo cualquiera, sino la mano derecha del amo. Cuando llega Django, un afroamericano libre, montado en un caballo, a la casona de Calvin, Stephen, después de saludar y elogiar a su amo, le pregunta desairado, "Who is this nigga?" y lo comienza a insultar. Calvin lo detiene y le dice que es un hombre libre. Acto seguido, tienen una discusión y Calvin le pregunta si quiere un caballo. "¿Yo para qué quiero un caballo? Lo que quiero es que él no lo tenga", le responde. Gran película de un gran director, Quentin Tarantino, a quien en este momento no lo queremos del todo. Cito este filme porque noto que muchos latinoamericanos, en su mayoría clase trabajadora, colonizada ideológicamente por Occidente, tienen el síndrome de Stephen. Son fieles siervos y aborrecen a sus compañeros de clase. Ya no se diga a los pueblos indígenas, a quienes ven estructuralmente como inferiores. La tercera vulnerabilidad es su condición de pobreza. Sabemos que las clases dominantes de este país y de la región son profundamente aporofóbicos, odian a los pobres, los discriminan y los aborrecen cuando están en presencia de a quienes consideran servidumbre y, por supuesto, son indiferentes ante las causas de su pobreza y prefieren ignorarlas en ambos sentidos, es
es decir, las desconocen y si las conocen, les dan la espalda. Si desconocemos el contexto de las mujeres indígenas y sobre todo, si vemos únicamente los 4 segundos que te presentan los medios y los entiendes solos, sin un entorno, sin escuchar el discurso completo y sin tener conciencia de la historicidad que encierra esa frase tan fuerte, seguramente vas a caer en las garras ideológicas de los buitres. Las palabras de Laida Sansores sintetizan más de 500 años de sometimiento en contra de las mujeres indígenas, primero por parte de los españoles colonizadores junto con la Iglesia Católica, hasta el machismo chauvinista cuyos desperdicios nos llegan hasta el día de hoy. Esta triple vulnerabilidad no se puede comprender en sí misma, sino en las relaciones de poder que las provocan. El machismo, con su naturaleza chauvinista, provoca una condición de sumisión y sometimiento de las mujeres ante la fuerza física, económica y simbólica de los hombres. Este fenómeno, desgraciadamente, está muy vigente. Los latinos hispanoparlantes con síndrome de Stephen provocan una condición de rechazo, aversión y discriminación en contra de los pueblos indígenas. Recuerdo las últimas elecciones en Colombia, los medios de comunicación decían que salieron a votar ciudadanos e indígenas, como si los indígenas no fueran ciudadanos. Las formas en cómo las clases enriquecidas, ya sea por herencias, estafas al Estado, corrupción y sobreexplotación del trabajo, generan y sostienen la pobreza con las 1000 condiciones de vulnerabilidad que se desprenden de la misma. Las palabras de Laida son palabras fuertes, pero nos sirven para tener claridad que estas vulnerabilidades siguen vigentes y es necesario tenerlas presentes para poder identificarlas y luchar contra ellas en nuestro quehacer diario, en entender que ninguna de estas condiciones demeritan la dignidad de las personas, es decir, que merecen el mismo respeto que todos y todas, importando únicamente su condición humana, nada más. Para nuestro análisis, debemos tomar el discurso de Laida Sansores como un texto que podemos leer e interpretar adecuadamente, puesto que es susceptible de que el oyente le pueda asignar más de un sentido. Todo texto tiene un doble sentido. Tomemos, por ejemplo, la palabra violencia. Esta palabra puede ser entendida en un sentido de dominación, por ejemplo, en las dictaduras militares, pero también de emancipación, por ejemplo, en las revoluciones sociales. Una sola palabra lleva de manera natural un doble sentido, y esta frase de la gobernadora, recortada por los medios, no es la excepción. Al hacer una reflexión sobre la misma en su contexto adecuado, podemos discernir que está siendo utilizada como una forma de denuncia, pero los medios de comunicación han utilizado dicha frase para darle el sentido opuesto. Recuperemos la frase en su contexto. A quienes vienen luchando por los que menos tienen, por los más vulnerables, y esos creo que hoy son las mujeres. Ser mujer, ser indígena, ser pobre es lo peor que te puede pasar en la vida. Y los medios solo mostraron esta frase. Ser mujer, ser indígena, ser pobre es lo peor que te puede pasar en la vida. Si te fijas, los medios omitieron el momento previo de la frase, la cual hace claro su sentido de denuncia, y los medios le adjudicaron un sentido despectivo, haciendo creer a su audiencia que la intención de la gobernadora era de desprecio y discriminación. Y no es casualidad, la propaganda de la derecha se basa en provocar emociones negativas sin darle la oportunidad a su público de poder discernir lo que están diciendo, y mucho menos de poder cuestionarlo. El nivel de violencia que maneja la derecha en sus discursos no es gratuita, apela al cerebro reptil de sus seguidores, controlando sus emociones y al mismo tiempo sus decisiones. Y bueno, sabemos que las decisiones que tomamos son más emocionales que racionales. En este sentido, los medios de derechas recortan esta parte del discurso que suena fuerte y ambigua en su significado para usar la disonancia semántica y construir el significado que a ellos conviene, descalificando violentamente a la gobernadora. Perdóname, Laira. No te mando a chingar a tu madre porque se va. Lo peor no es ser mujer, indígena o pobre. Lo peor es ser gobernado por políticos que repiten clasismo, machismo y racismo como si fuera algo normal. Pero la realidad es que a ella no le hacen ni un rasguño, ni este video tiene la finalidad de defenderla. Tiene demasiado poder y audiencia como para defenderse ella sola. En todo caso, es para defenderte a ti, que posiblemente estás cayendo en la manipulación y estás creyendo en las calumnias de estos personajes. Pero, ¿qué hay detrás de esta manipulación?
Los medios evidentemente no son imparciales, ni objetivos, ni inocentes. Tal vez esto último un poco. El hecho de que estos medios hegemónicos hayan tergiversado el significado y el sentido de las palabras de Laida Sansores los transparenta y los muestra como realmente son. Bien, para haber logrado cambiar la intención de denuncia a una intención discriminatoria es porque ellos en sus significantes personales y subjetivos identifican a la pobreza, al indígena y a la mujer como condiciones negativas, es decir, ellos realmente le dan un significado despectivo. Y no es raro, recordemos a Lorenzo Córdoba burlándose de los indígenas que se entrevistaron con él. Y no es raro, porque incluso es su discurso de siempre: si eres pobre porque quieres. Pero me hizo recordar un resbalón que tuvo Tenoch Huerta hace 5 años en un debate con Chumel Torres sobre discriminación. No es posible que sigamos agrediendo a la gente por condiciones de las que no son culpables, como el lugar donde nacieron, su capacidad económica o la melanina en la piel. No me defiendas, compadre. Claro, también las personas racializadas, en su condición humana de ser personas y de formarse con una educación occidental y colonizada, Fui a la universidad y puedo pensar un poco más, puedo empezar a cambiar mi discurso. y gozar de privilegios de clase, tienen interiorizado ese significado despectivo de lo que es una condición humana neutral. Solo es y ya. Lo feo es que instrumentalizan la vulnerabilidad para convertirla en negocio o sacar raja política. La clase política, que representa a la derecha, ha lucrado políticamente con la manipulación de los medios. Toman este significado tergiversado del discurso y lo usan para instrumentalizar a las personas vulneradas, para que desde su posición de vulnerabilidad el PAN pueda atacar políticamente. Los originarios exigimos a la gobernadora del partido Morena en Campeche, Laida Sansores, una disculpa pública por sus recientes declaraciones. Ujil Calamuk, durante la inauguración del Centro Libre de Violencia para las Mujeres. ¿Qué será peor? ¿Utilizar un lenguaje fuerte que desnuda un problema estructural como la discriminación? ¿O que se instrumentalicen a las personas vulneradas como capital político? Sabemos que un principio fundamental de la derecha es obtener beneficio de todo, sin importar pisotear la dignidad de las personas. Es necesario tener claro el sentido de lo que se nos muestra en las redes sociales y cuestionar, siempre cuestionar, a quién beneficia el que creamos un discurso u otro. Es preciso tener claridad sobre los principios de quienes generan el discurso y de quienes lo tergiversan, y así poder analizar si nosotros cabemos en esos principios o si nos excluyen. Nunca es bueno defender a quienes nos denigran. Asimismo, es imperativo terminar con este clasismo y racismo que invade a nuestro país y a nuestra región. Es fundamental hacerle ver su error de la manera más adecuada a quienes caen en estas prácticas, siempre haciéndolo usando la razón y la empatía. Pero dime, ¿tú qué piensas? Si te gustó este video y crees que es necesario aprender a pensar sin permiso, te invito a que te suscribas, des like y presiones la campanita en opción todas. Muchas gracias.